la novela es muy breve, es una novela que se acaba de publicar apenas en marzo pasado, el 6 de marzo salió en un lanzamiento mundial, ¿no? Con bombo y platillo en más de 30 idiomas, ya traducida, una novela que se publica 10 años después de que García Márquez haya muerto en esta misma ciudad, en uno de los funerales más grandes que ha visto nuestra ciudad, ¿no? Vio el de Amado Nervo, que sin duda fue importantísimo, vio el de Juan Gabriel, también aquí en Bellas Artes, que fue importantísimo, y de un colombiano que cada vez se había hecho más y más mexicano desde allá, desde los años 60, cuando llegó por accidente a la Ciudad de México, de regreso de Nueva York, de un país, Estados Unidos, que lo había ya desesperado, no le gustaba nada la comida, se habían quedado sin trabajo y había decidido él con su familia, su esposa Mercedes Barcha y su primer hijo, su hijo Rodrigo, que tenían que regresar a Colombia. Iban a hacer ese viaje en camión desde Nueva York hasta Bogotá. Ya imaginarán ustedes la odisea que era ese viaje terrible, pero cuando pasó por la Ciudad de México iban a hacer una pausa de nada más 15 días y en una noche conoció a un señor llamado Carlos Fuentes que le dijo que a lo mejor podía conseguirle algunos trabajos en la industria del cine. Entonces el Gabo se quedó a vivir aquí desde aquel año 62 y ya nunca se volvió a ir, y acá fue su funeral en 2014. Fue, si no me equivoco, el 17 de marzo de 2014, un jueves santo, en donde cayó una tormenta poderosísima para recordarnos todas esas situaciones extrañas que suceden en los libros de García Márquez, esas cosas reales y maravillosas como en Cien años de soledad o en muchos otros de sus tantos libros. La novela de la que me pidieron platicarles hoy es En agosto nos vemos. Es una novela, como ya les dije, muy muy breve. Si uno se pone a revisarla, aunque pues acá gordita y todo, y trae una pequeña introducción que hacen sus hijos para contar la historia de la novela, porque 10 años después deciden publicarla, un epílogo que escribe Cristóbal Pera, quien fue uno de sus últimos editores. Es una novela que no tendrá más de 15,000 palabras. Yo creo que se puede leer fácilmente en un ratito. Si aquí le hubiéramos robado a la Feria de la Brigada hora y media, podría ponerme a leerla en voz alta y la verdad es que ya saldríamos y sabríamos muy bien la historia. Pero yo creo que es una novela que deben ustedes sentarse en su casa, darse un tiempito y pues disfrutarla. Yo no sé qué tanto hayan ya leído al Gabo. Yo creo que seguramente ya todos hemos leído algo de una u otra forma en la escuela, en algún periódico alguna vez, o de alguno de sus libros pues, más famosos, ¿no? Obviamente, y eso quiero dejarlo claro, En agosto nos vemos, no es una novela como Cien años de soledad. Ese universo enorme que encontramos en Cien años de soledad no está aquí, ¿no? Primero porque pues es muy breve y porque pues qué aburrido sería que un escritor estuviera escribiendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo si no es tan bueno. Está bien que escriban siempre lo mismo, pero que le cambien un poquito. En fin, esta no tiene nada que ver. Si ustedes leyeron a lo mejor Memoria de mis putas tristes, la última novela que publica el Gabo en vida, allá en 2004, pues sí, es muchísimo más parecida. Y de hecho, la historia es mucho más cercana. Por ahí de los años 90, por digamos 97, 98, García Márquez dice que está escribiendo un nuevo libro en donde habrá tres novelas breves. Tres novelas breves que se dedican a los amores de las personas adultas, no son amores de juventud, ¿no? Ni que empiecen en la infancia y terminen en la vejez, como luego sucedería en el amor en los tiempos del cólera. No, para nada.
Iba a ser una novela ya sobre el amor de los adultos o 3 novelas sobre el amor de los adultos. La primera se iba a llamar Ella, la segunda se iba a llamar En agosto nos vemos y la tercera pues ahí estaba flotando, todavía no dijo mucho, pero ya las podía agarrar, cada una iba a tener unas 100, 150 páginas y su plan era publicarlas todas en un solo volumen. Ese proyecto no se pudo ver consolidado, conocimos la primera de esas novelas, que era Ella, y se termina llamando Memoria de mis putas tristes. Ese era un proyecto que estaba escribiendo ambas cosas al mismo tiempo. En el año 99, en Casa de América, en Madrid, en un encuentro que tiene con el también premio Nobel José Saramago, García Márquez lee el primer capítulo de esta novela, de En agosto nos vemos, y bueno, dice que esto ya tomó mucha más fuerza y que pronto veremos esa novela. Nunca la vimos porque se metieron otras cosas en medio. Se metió el proyecto de que el Gabo terminara de escribir lo que fueron otro proyecto que no se completó, ¿eh? Fueron épocas difíciles, sin duda alguna, para el Gabo, que tenía bastantes compromisos y bastantes cosas que publicar, porque tenía el compromiso de publicar un libro que iba a ser el primero de su autobiografía, que iban a ser 3 tomos. El primero se llamó Vivir para contarla, que es una cosa increíble. Yo les recomiendo que si pueden, léanla. Porque si les gustó 100 años de soledad, o si les gustó El amor en los tiempos del cólera, o si les gustan las historias de cómo era este continente en los años 40, en los años 30, va a ser una experiencia bastante interesante. Y bueno, se combina muy bien con 100 años de soledad. Todas las historias que vemos narradas en 100 años de soledad son historias que vivió el Gabo en su infancia, en su juventud, que sucedían en la casa de sus abuelos, que contaban en la casa de sus abuelos, y bueno, las vemos allí desde el germen, ¿no? Desde dónde le salía al Gabo lo que después transformaría en sus grandes novelas. Pero entonces se le atraviesa Vivir para contarla, tiene que escribir ese primer tomo de su autobiografía, y ya no puede seguir escribiendo ese proyecto de 3 grandes novelas. Después llegan los 40 años de 100 años de soledad. Entonces tienen que sacar una nueva edición. Algunos de ustedes la recordarán, que tenía una portadita verde que hizo la Real Academia de la Lengua, un tocho así grandote con un glosario y textos de un montón de personas importantes. Entonces el Gabo se mete en ese proyecto, no puede seguir escribiendo la novela. Se queda allí, en la nada, y en 2002, les estoy dando un contexto que parece que es para rellenar tiempo, pero también es como para aplaudir a ciertas personas que han hecho un trabajo muy importante. En 2002, 2003, el Gabo regresa de una estadía bastante larga en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde vive su hijo Rodrigo, y contratan a una nueva secretaria, Mónica Soto, creo que se llama, ahorita revisamos, y mientras Mónica empieza a acomodar las cosas con las que van a estar trabajando, se encuentra en un cajón del escritorio del Gabo unos manuscritos que son esas novelas que se habían quedado medio olvidadas. Entonces, desde 2002 hasta 2003 se dedica a trabajar intensamente en Memorias de mis putas tristes, y la publican en 2004. Llega otro proyecto, el de publicar la segunda parte de lo que sería su autobiografía, o tercera, todavía no sabían, que se termina convirtiendo en un libro que se llama Yo no vengo a decir un discurso, que son textos, conferencias, charlas públicas que el Gabo dio en diferentes lugares, y que bueno, querían acomodarlo, y se termina convirtiendo en una especie de guía de lectura de cosas que le interesaban al Gabo, ¿no? Entonces ahí en uno habla, por ejemplo, de José Eustacio Rivera y La Vorágine, una novela que, si no me equivoco, este año está cumpliendo 100 años, clásica de la literatura latinoamericana. Publica su texto allí en contra de la ortografía, ¿no? Y cómo le parece que la ortografía siempre ha sido su grandísimo enemigo en la vida. Publica allí también otro libro, otro texto en donde habla del periodismo como el mejor oficio del mundo.
En fin, varios detallitos del universo garciamarquiano que se quedaban por allí, se recogen en ese libro y pues queda hecha a un lado el proyecto de seguir escribiendo En agosto nos vemos. Cristóbal Pera, este editor, un día recibe la llamada de Carmen Balcells, quien era la agente literaria de García Márquez, y le dice, ¿sabes qué? Lánzate, habla con el Gabo, hay una novela que está inédita, ya me la mandó a mí, pero dice que ya no quiere seguir trabajándola, ¿no? Por favor, habla con él. Entonces empiezan a revisar esos manuscritos que tenía y pues Cristóbal Pera se encuentra con una novela que digamos ya está bastante hecha, pero que al Gabo sigue sin convencerle. Hasta allí dejamos esa historia, el editor lee esos primeros capítulos, lee un aparente final, pero no va a más. Después a García Márquez le cae bien y bien fuerte la enfermedad del sueño, que es una forma bonita de decir que le llegó el Alzheimer. Si se acuerdan, en 100 años de soledad, cuando llega esta enfermedad del sueño, las personas en Macondo no pueden dormir, ¿no? Es más, nunca se cansan, lo cual es maravilloso y al principio a todos les gusta porque pareciera que los días se alargan y pueden hacer muchísimas cosas. La bronca es que esa pequeña enfermedad que te hace estar despierto todo el tiempo y te da todas las energías, te empieza a afectar porque empiezas a olvidar cosas, ¿no? A Gabo le cayó la enfermedad del sueño y vivió, digamos, los últimos 15, 12, 13 años de su vida en esa enfermedad del sueño y el Alzheimer lo tomó. Yo creo que debe ser algo muy, muy difícil, ¿no? Intentar escribir, bueno, vivir simplemente con el Alzheimer debe ser algo muy complicado, pero el intentar escribir debe ser un reto inmenso, ¿no? Imagínense, si uno cuando está leyendo una novela como 100 años de soledad dices, ay, es que la memoria no me da, porque ya no sé cuál de todos los aurelianos es, ¿no? En qué parte del árbol genealógico de los Buendía me quedé, qué día de la guerra de los 1000 días es el que estoy viviendo, porque algunas cosas parece que se repiten, que vuelven a suceder. Imagínense con el Alzheimer. Entonces el Gabo decide que esta novela, En agosto nos vemos, no sirve. No sirve, no se puede publicar y le pide a sus hijos, a Rodrigo y a Gonzalo, que pues lo desechen, que se deshagan de él. Y ahí se queda. Hasta allí llegamos en esta historia. La última novela que publica en vida el Gabo termina siendo Memoria de mis putas tristes. Su último libro, digamos, de otras cosas es Yo no vengo a dar un discurso. Y ahí pasan muchos años, 2014, se muere, se acabó. Ahí. Y hasta hace poco nos encontramos con que pues, los hijos no le habían hecho tanto caso a su papá, no quemaron, no destruyeron la novela y ahora decidían que la iban a publicar. Se abre un conflicto, una polémica sobre si estuvo bien o no estuvo bien que se publicara, cuáles eran los deseos del autor, por qué la familia toma otras decisiones, bla, 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 bla. No quiero entrar a eso todavía, ahorita platicamos de eso, dejémoslo eso al final y vamos a platicar de qué va la novela. La novela cuenta la historia de Ana Magdalena Bach, que así se llamaba la esposa del gran músico de Johann Sebastian Bach. Entonces está haciendo ahí un jueguito, ¿no? a ciertas referencias. Es una novela sumamente musical. Ana Magdalena Bach tiene 46 años, es una mujer que se casó a los 19 años, tiene un hijo mayor que es el primer violín de una orquesta importantísima en Europa, tiene una hija que ya es mayor de edad y que aunque también tiene una muy buena educación musical, tiene un oído perfecto, ella ha decidido no dedicarse a la música, sino que aprovecha su gran oído para ir por las noches a los bares de jazz y encontrarse con nuevos y bohemios amores. Que a sus padres los desconcierta muchísimo, porque además el padre es el esposo de Ana Magdalena, es un gran músico de música clásica y pues no sé, no termina de convencerle mucho el jazz, ¿no? Entonces la hija los atormenta un tanto así.
Y nada, son una familia muy culta, muy musical. Y Ana Magdalena, a sus 46 años, que es donde vemos que arranca esta novela, tiene que ir cada agosto desde hace 8 o 10 años, calculémoslo algo así, a una isla donde su madre decidió que la enterraran. Es una isla que no sabemos cómo se llama, pero imaginamos que es una isla caribeña, es una isla colombiana, y cada agosto, 16 de agosto, si no me equivoco, tiene que ir a dejarle un ramo de gladiolos. Es una cita que, a su tumba, es una cita que tienen cada año, y pues es una actualización, es contarle qué es lo que ha sucedido en la vida familiar, cómo se siente, cómo han cambiado las cosas. Cuando vemos a Ana Magdalena Bach, este primer encuentro, ya les decía, tiene 46 años y nos va planteando su vida como una cosa bastante acomodada, bastante ya hecha, ¿no? Llega en el mismo ferry que todos los años, se sube al mismo taxi, aunque se da cuenta de que los taxis ya son un tanto más modernos. Ella va con el de confianza, va al mismo hotel de toda la vida, que empieza a verse cada vez más viejo, más abandonado. Digamos que empieza a darse cuenta de que los años han pasado. Y lo que suele hacer ella es que va, deja las flores, platica un ratito, se regresa al hotel, se come un sándwich, algo así, se toma un traguito, está ahí un rato y después se va a dormir, y al día siguiente toma el ferry que la lleva de regreso a su casa, y ese fue todo su viaje. Sin embargo, ese día, ese 16 de agosto, mientras está en el bar del hotel, se da cuenta de que un señor pues le está sonriendo, ¿no? Le está haciendo ojitos, y pues le cambia a ella toda la vida, ¿no? Eso no era lo normal, ¿no? Lleva ya 10 años haciendo ese mismo viaje. Es alguien que lleva con su misma vida desde los 19 años. Sus emociones más grandes pareciera que ya se terminaron, más allá de que su hija quiere medio meterse a un convento, pues no sé, ella ya no tiene más sorpresas dentro de su vida personal, y decide aceptarle el trago al señor que le está ofreciendo ese día un trago. Bailan como nunca había bailado en su vida, se siente otra vez muy bella, muy fresca, muy guapa, y esperando a que el hombre se mueva más de alguna otra forma, se le insinúe, la convenza, quiere hacer algo, pues se da cuenta de que no, y ella le dice que si suben a su habitación, ¿no? Cuando Cristóbal Pera, el editor del Gabo, le dicen de la agencia Carmen Balcells que vaya a verlo para que siga escribiendo esta novela, le dice Carmen Balcells que es la historia de una mujer que cada año va a ver a su madre muerta, y que en uno de los viajes descubre al amor de su vida. Eso le dio mucha risa a García Márquez cuando se lo contaron, porque dijo, no descubre al amor de su vida. Lo que va a hacer es que cada año, desde esa visita cuando ella tiene 46 años, va a transformar ese viaje como un momento en donde ella puede volver a tener una vida privada, una historia personal, en donde puede volver a salirse de la vida a la cual ya se había acostumbrado, y cada año no va en busca del amor de su vida, sino que va cada año en busca de un nuevo amor. Lo que vemos acá es una novela que escribió el Gabo hace 30 años, en donde está hablando del reencuentro de, digamos, una mujer madura con el placer, ¿no? Una mujer que ya está casada, que ya tiene su vida hecha, pero que puede volver a reencontrar los efectos de la emoción, de la pasión, en saliéndose un poco de su normalidad. La verdad es que es muy impresionante, ¿no? Sobre todo hay que recordar que por ahí del año 2004, cuando sale Memorias de mis putas tristes, hay una avalancha de críticas en contra del Gabo, diciendo que es una novela sumamente misógina, machista, bla, bla, bla. Bueno, las interpretaciones ya correrán a cargo de cada quien,
pero en esta novela, pues digamos que le da este pequeño giro, ¿no? Este pequeño giro no solamente a la historia personal de Ana Magdalena Bach, sino también a un momento de la historia a la que se estaba enfrentando García Márquez en esos años 2000, en donde se da cuenta de que las cosas están empezando a cambiar un poco, ¿no? Incluso desde la forma en la que la tecnología va cambiando los pequeños pueblos, un tema que siempre es presente en sus obras. Hay que recordar todas las cosas que llegan al pequeño pueblito de Macondo y que terminan cambiándole la vida a una comunidad bastante acomodada. Acá vamos a ver cómo la isla va decayendo, como Ana Magdalena Bach siente que va decayendo, ¿no? El hotel en donde ella siempre se había hospedado, pues cada vez se ve más viejo. Un día tiene que ir a otro hotel porque la gentrificación, hay una visita de muchísimos turistas en uno de sus viajes, no la dejan hospedarse en su misma habitación de siempre, una habitación que la deja ver la laguna y las aves del Caribe, esas aves que tanto le gustaban a García Márquez y que siempre recuerda en sus novelas, y se tiene que ir a otro hotel en donde primero no dejan fumar, lo cual es un problemón. Es un hotel hecho por una comunidad mormona, entonces está prohibido fumar, hay alarmas de seguridad, bueno, le prohíben todo eso. Tiene que poner una tarjetita para que se prendan las luces, ¿no? Es ese cambio, es esa transformación de los años, como también Ana Magdalena Bach se empieza a dar cada vez más cuenta de que pues ella ya han pasado los años por su vida, que su esposo seguramente tiene una amante que es más joven, ella incluso sospecha qué instrumento toca la amante de su esposo, ¿no? No sabe cómo serán sus ojos y no sabe cómo será la forma de su nariz, pero imagina qué instrumento va a tocar esa chica, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están cambiando en su vida, pero se da cuenta de que ella también puede cambiar y consigue que cada una de esas visitas sea una experiencia distinta. El primero de esos encuentros para ella es bastante complicado porque el personaje con el que tiene una noche de pasión, le deja un billete de $50 en su libro, y eso le da un desazón tremendo, tremendo, ¿no? Porque pues no, a ver, sí fue una costón, sí fue una aventura, pero pues yo no vine aquí para que me pagaran, ¿no? Vine por una emoción. Entonces, todo ese año, desde que regresa a su casa, está pensando en la emoción que le produce el poder volver a la isla y ver si lo va a volver a ver, primero para regresarle el dinero y para volvérselo a coger. Eso es lo que quiere Ana Magdalena Bach. Al siguiente año no se encuentra al mismo hombre, pero al menos es bastante cuidadosa de dejar claro de que ella no está haciendo esto por dinero, sino que es algo que desea y que quiere hacer y que ella escoge si lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Podría contarles más de los eventos, de las noches maravillosas que vive esta personaje, pero como les dije, es una novela sumamente breve. Vamos a encontrar, sin duda alguna, los destellos de esta forma de crear frases que tiene el Gabo, ¿no? De adjetivar ciertas cosas que incluso pareciera que son un tanto anacrónicas, ¿no? O antiguas a la hora de describir el rostro de una mujer, la erección de un hombre o la forma en la que se ven ciertos atardeceres. Pero es en un tono muy, muy distinto, en un tono mucho más completo. Yo hace rato que venía para acá, lo cual sumó que me tardara un tanto más, en la urgencia que tenía, me encontraba un amigo y platicábamos que se nota mucho que el Gabo ya era un escritor bastante hecho cuando está haciendo esta novela, ¿no? No revisa tanto o no corrige tanto. Es una pluma ya más armada que puede soltar y que puede dejar escribir. Vamos a la polémica. Déjenme darle un llegue.
¿Debieron o no publicarse estos textos? ¿Debió o no publicarse esta novela a 10 años de su muerte, cuando él había dicho que no servía, cuando él había dicho que debían destruirla a sus hijos? ¿Acaso son sus hijos unos malvados que quieren hacerse más ricos de lo que ya son? No lo sé y no lo creo. Primero, habría que considerar que García Márquez era un lector apasionado de escritores como Kafka, ¿no? Un escritor que pues nunca creyó que sus textos debieran ser publicados, que no eran para eso, él los escribía para otras cosas, no los consideraba tan importantes, pero pues cuando se muere, su amigo los publicó. Y gracias a eso, García Márquez los disfrutó muchísimo, a que no, no los dejaron en el olvido, ¿no? Y yo creo que él tenía muy claro que si en verdad hubiera querido que no se leyeran estos textos, pues los hubiera destruido él mismo, ¿no? Y ahí nos marca también ciertas broncas que tanto Gonzalo como Rodrigo argumentan. Ellos cuentan que en 2004, 2005, en esos años en donde el Gabo les dice que la novela no sirve y que debe ser destruida, él ya estaba muy cansado de no poder escribir y de no poder darle continuidad a la redacción de En agosto nos vemos, ¿no? Ya era muy desgastante esta lucha contra el Alzheimer, y él se sentía que no estaba completo, que no tenía todas las capacidades para poder seguir escribiendo. Entonces lo que ellos dicen es, mi papá tampoco tenía las capacidades para poder criticar sus propios libros, ¿no? Que es algo que también le empezó a pasar en los últimos años, que se ponía a leerse sus viejos libros, El otoño del patriarca, La mala hora, todo ese tipo de cosas, y decía, bueno, ¿y esto quién lo escribió? Entonces, el juicio que tenía el Gabo sobre su propia obra, digamos que no estaba al 100 como para decidir si eso debía publicarse o no. Se mantuvo allí dentro del archivo del Gabo, dentro de unas carpetas amarillas alemanas, que era donde guardaba todos sus manuscritos, y si no me equivoco, poco antes de que se muriera, o no sé si cuando se murió, no estoy seguro, todo el archivo de García Márquez se vende a una universidad en Texas, en Austin, y ahí quedaron todas las cosas, ¿no? Y algo que comentaban sus hijos hace unos meses cuando sale la novela es que en el archivo había mucha gente, muchos estudiantes sobre todo, que iban y pedían específicamente los archivos en donde estaba esta novela, ¿no? O sea, ya era conocido, ya todos sabían, ya recuerden que había leído uno de los capítulos públicamente, que él lo había comentado en una entrevista. Entonces, el fantasma de que existía otra novela de García Márquez existía y ya estaba siendo consultada. Entonces, ¿qué debíamos dejar? Que todos leyeran, o no todos, no todos, sino algunas personas con acceso a un archivo muy específico, muy especial, en una universidad de Texas, leyeran esas 5 versiones, porque había 5 versiones que había hecho el Gabo de esta novela, y que pues ahí alguna vez alguna revista muy listilla sacara tal vez la versión no más completa, tal vez no la mejor versión. Es difícil, ¿no? Es difícil escoger, decidir, tomar un partido en esta historia. La cosa es que la novela ya existe, se hizo a partir de esos 5 manuscritos, gracias a gente que pudo trabajar con el Gabo, cerca de él, en los momentos que estaba escribiendo este mismo manuscrito. Su secretaria y su editor lograron juntar lo mejor, ¿no? Hay un quinto, y eso tiene muy padre este librito, que aunque muy breve, le dejan por aquí algunas imágenes de cómo era el manuscrito, en donde están las anotaciones del Gabo. Este, que está fechado el 5 de julio del 2004, es la versión 5, dice gran ok final, y tiene un comentario que dice, ojo, capítulo final, y lo mete con
con signos de interrogación, dice mejor, y ahí lo deja, ¿no? A partir de todos estos manuscritos, de estos 5 manuscritos, de las anotaciones que se hicieron, muchas a mano, ¿no? Aquí vamos viendo cómo va corrigiendo varias cosas, es que logran hacer este libro. Afortunadamente queda ese último final que yo debo decir, a mí me pareció extraordinario, ¿no? Además de toda esta construcción que nos recuerda muchas otras cosas de la obra de García Márquez, encontrar esas frases también hechas que ya le gustaría a cualquiera poder hablar así, ¿no? La cosa es que alguien se hablaba así, la abuela de García Márquez es la que tenía estas frases contundentes y también hechas un tanto mágicas, y que uno no las puede hacer y que le gustarían hacer, están aquí, ¿no? Están en esta nueva historia del Gabo, que vale mucho la pena que nos asumemos a verla, pero sobre todo el final, debo decirlo, a mí es una cosa que yo no esperaba, me gusta incluso un tantito más que Memoria de mis putas tristes. A mí tampoco la he leído recientemente, no me gustó tanto esa novela, pero esta me gustó un poquito más. Lo divertido es eso, ¿no? No está solamente en un archivo, está al acceso de todos, no es tan barata, pero bueno, en algún momento terminará siendo más barata. Tampoco la recomendaría yo como el primer acercamiento a la obra de García Márquez, eso sí voy a decirlo. Si ustedes no han leído a García Márquez o si van a iniciar a alguien más en la lectura de García Márquez, no recomiendo que sea la primer novela o el primer libro. Pueden dar cualquier otro, ¿no? No sé, a mí siempre me gustan los 12 cuentos peregrinos, que es extraordinario y siempre lo encuentras económico, de segunda mano, cualquier otro libro. Pero si ustedes son fans, les han gustado otros libros, ya conocen el universo de García Márquez, sí, sin duda es una gran recomendación para que se sienten a leer 30 años después, qué tan adelantado estaba este gran García Márquez. Si quieren hacer preguntas podemos hablar, o si quieren les sigo contando otros de los encuentros amorosos que tiene Ana Magdalena Bach en esta isla. No sé si quieren preguntar algo. Llevo leyendo mucho en estos 3 meses al Gabo, entonces hay muchas cosas que decir. Hola. Bueno, más que la polémica de vender o no venderlos para sacar la obra, yo le comentaba a mi esposa, por allá por los 90s salió unos discos que se llamaban la antología de los Beatles, en la que revivieron un montón de grabaciones oscuras que quedaban de John Lennon. Se vendió como pan caliente. Podrías criticarlas si eran buenas o no eran buenas, pero para cualquier aficionado a la música de los Beatles era algo muy muy valioso. Lo mismo pasa con García Márquez, es perfectamente justificable. Otro, y este es comentario, a la sazón de que cuando vas escribiendo o vas razonando, de repente ya no hay un nombre sobre alguien que viste muchas veces o que ves a diario y que ya no está ahí, cuando vas a cerrar una frase, es una especie de terror. Es un terror muy pequeño, pero es un terror ciego. Pero en medida que se va escribiendo y en medida que vas viviendo, y de repente ya no es un nombre, o es un lugar, o 3 lugares, o 4 nombres, que ya no están ahí, que los puedes haber vivido muchas veces y que eran parte de tu cotidiano, y ya no los recuerdes, es terror puro. Ese terror puro, en algún momento García Márquez en su soledad, mientras estaba escribiendo, lo debió haber padecido. Es imposible que el Alzheimer que lo termina en el 214, por ahí del 99 o el 2000, no se sabe si ya lo tenía. O empezaban esos pequeños destellos que lo iban a molestar hasta el final de sus días. Por supuesto que iba a estar enojado al final y no le iba a gustar lo que estaba ahí puesto. Pero ese es un proceso de deterioro y es un proceso en el que se da cuenta de que va hacia abajo, que ya no hay vuelta atrás. Se sabe un genio porque ha vivido una vida de genio. Entonces, darse cuenta de que va a tener que parar, pues es terror puro. Es darte cuenta de que el final está cerca, ¿sí? Y obviamente te va a enojar. Para nosotros, lectores, pues obviamente es oro molido, ¿no? Volver a saber de él después de 30 años. Y sí, o sea, no empiecen por este libro, hay que empezar por otro, o sea, para poderle entender. Pero yo quisiera ponerme a veces en los zapatos de él
Y pienso que es eso, es como un terror silencioso que te va invadiendo cuando sabes que el final se va a acercar. No es todo. Sí, ¿no? Im- Imagínense haber creado tantos mundos, ¿no? Y que pues medio los tienes allí, pero no los tienes allí, o sea, qué friega. Es como cuando estás leyendo y que por alguna extraña razón, pues se te va la onda, ¿no? Y aunque seguías leyendo, pues no estabas leyendo de verdad, no estabas entendiendo. Como luego nos pasa a todos, que ya nos acostumbramos a ser medio analfabetas disfuncionales. Entonces leemos y tenemos que regresarnos 3 páginas. Entonces imagínense al Gabo que está creando este novelón, ¿no? Y que tiene que recordar que si en qué momento los amores acá y en qué momento se dio cuenta Ana Magdalena por tal forma en la que su marido tocó una versión de Bela Bartok, pues ese día seguramente le puso los cuernos, ¿no? Ya no se acuerda, no se acuerda qué canción era, ¿no? ¿Qué melodía de Bela Bartok era esa? Porque, como les decía, esta familia es sumamente musical. Vamos a estar viendo todo el tiempo diferentes menciones a músicos clásicos sobre todo, pero también un tanto a música popular que se encuentra Ana Magdalena Bach cuando va en este ferry. ¿Usted quería decir otra cosa? A ver, pues vamos a leer mejor, para no contarles yo mal, porque pues yo me echo así el choro, pero la verdad es que no soy tan bueno como esto. Seré bueno para otras cosas, para echar choro, literal, ¿no? Pero pues, ¿para qué les arruino yo la historia si mejor se pueden enterar? A ver, déjenme encuentro. Pa. Dice... Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo viejo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de amigo y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de baraque, techos de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de torero. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido. El conserje la esperaba con la ficha de inscripción lista para firmar y las llaves de la única habitación del segundo piso que daba a la laguna. Subió las escaleras con 4 zancadas y entró en el cuarto pobre con un olor de insecticida reciente y casi ocupado por completo con la enorme cama matrimonial. Sacó del maletín un neceser de cabritilla y un libro intonoso que puso en la mesa de noche con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó una camisola de dormir de seda rosa y la puso debajo de la almohada. Sacó también una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados, y los llevó al baño. Antes de arreglarse, se quitó el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho. Los puso en la repisa del tocador y se hizo abluciones rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño de la siesta. Cuando acabó de sacarse, sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos a pesar de sus 2 partos. Se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para acordarse de cómo había sido joven. Pasó por alto las arrugas del cuello, que ya no tenían más remedio, y se revisó los dientes perfectos y recién cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se frotó con el pomo del desodorante las axilas bien afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales AMB bordadas en el bolsillo. Se cepilló el cabello indio, largo hasta los hombros, y se amarró la cola de caballo con la pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con lápiz labial de vaselina simple, se humedeció los índices en la lengua
para alisarse las cejas encontradas. Se dio un toque de maderas de oriente detrás de cada oreja y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre otoñal. La piel, sin un rastro de cosméticos, tenía el color y la textura de la maleza, y los ojos de topacio eran hermosos con sus oscuros párpados portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi tan bien como se sentía. Solo cuando se puso el anillo y el reloj se dio cuenta de su retraso. Faltaban 6 para las 4, pero se concedió un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que planeaban inmóviles en el sopor ardiente de la laguna. El taxi la esperaba bajo los platanales del portal. Arrancó sin esperar órdenes por la avenida de Palmeras hasta un claro de los hoteles donde estaba el mercado popular al aire libre y se detuvo en un puesto de flores. Una negra grande que dormitaba en una silla de playa despertó sobresaltada por la bocina. Reconoció a la mujer en el asiento posterior del automóvil y le dio entre risas y chácharas un ramo de gladiolos que habían cargado para ella. Unas cuadras más adelante, el taxi torció por un sendero apenas transitable que subía por una cornisa de piedras afiladas. A través del aire cristalizado, por el calor se veía el Caribe abierto, los yates de placer alineados en la dársena del turismo, el transbordador de las 4 que regresaba a la ciudad. En la cumbre de la colina estaba el cementerio más pobre. Empujó sin esfuerzo el portón oxidado y entró con el ramo de flores en el sendero de túmulos ahogados por la maleza. En el centro había una ceiba de grandes ramas que la orientó para identificar la tumba de su madre. Las piedras afiladas hacían daño aún a través de las suelas de caucho recalentadas y el sol áspero se filtraba por el raso de la sombrilla. Una iguana surgió de los matorrales y se detuvo en seco frente a ella. La miró un instante y se escapó en estampida. Se puso un guante de jardín que llevaba en el bolso y había tenido que limpiar 3 lápidas cuando reconoció la de mármol amarillento con el nombre de la madre y la fecha de su muerte, 8 años antes. Había repetido aquel viaje cada 16 de agosto a la misma hora, con el mismo taxi y la misma florista, bajo el sol de fuego del mismo cementerio indigente, para poner un ramo de gladiolos frescos en la tumba de su madre. A partir de ese momento no tenía nada que hacer hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando salía el primer transbordador de regreso. Se llamaba Ana Magdalena Bach. Había cumplido 46 años de nacida y 27 de un matrimonio bien avenido con un hombre que amaba y que la amaba, y con el cual se casó sin terminar la carrera de artes y letras, todavía virgen y sin noviazgos anteriores. Su madre había sido una célebre maestra de primaria montessoriana que, a pesar de sus méritos, no quiso ser nada más hasta su último aliento. Ana Magdalena heredó de ella el esplendor de los ojos dorados, la virtud de las pocas palabras y la inteligencia para manejar el temple de su carácter. Era una familia de músicos. Su padre había sido maestro de piano y director del Conservatorio Provincial durante 40 años. Su marido, también hijo de músicos y director de orquesta, sustituyó a su maestro. Tenían un hijo ejemplar, que era el primer cello en la Orquesta Sinfónica Nacional a los 22 años y había sido aplaudido por los más grandes directores de Europa en una sesión privada. En cambio, la hija de 18 años tenía una facilidad casi genial para aprender de oído cualquier instrumento, pero solo le gustaba como pretexto para no dormir en casa. Estaba de amores alegres con un excelente trompetista de jazz, pero quería profesar en la Orden de las Carmelitas Descalzas contra el parecer de sus padres. La voluntad de ser enterrada en la isla había expresado su madre 3 días antes de morir. Ana Magdalena quiso viajar al entierro, pero a nadie le pareció prudente, pues ella misma no creyó que pudiera sobrevivir a la congoja. ¿Quieres que siga o ya? Ahí ya se dieron una probadita, las primeras 3 páginas de En agosto nos vemos, la última novela de Gabriel García Márquez. Ahora sí, ya nos prometieron, es la última que quedaba, la publicó Diana y ahí pueden comprarla, váyanla a leer. Hasta que aparezca la siguiente, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, ¿no? Si es una decisión polémica por el hecho de estar impulsada por criterios financieros, publicarla, imagínense qué grave hubiera sido no publicarla. O sea, que los herederos tengan derecho a publicarla también nos da a pensar que tienen derecho a no publicarla y qué grave es cuando esto ocurre. Ezra Alcázar, compañeros y compañeras, es un gusto, te queremos mucho, Ezra, gracias por venir.